Hola mis queridos estudiantes, en este video vamos a ver qué es la distribución de frecuencias y cómo se calcula y grafica en Excel. Primero que todo, es necesario decir que la distribución de frecuencias es la forma como agrupamos los resultados obtenidos por una variable en el pasado. Por ejemplo, podríamos agrupar a estas personas por su sexo para poder identificar la frecuencia en la que se cumple la condición de ser hombre o mujer. Encontramos en el grupo un total de 15 hombres y 14 mujeres. En lenguaje estadístico diríamos entonces que la frecuencia absoluta de la variable hombres es 15 y la frecuencia absoluta de la variable mujeres es 14. Luego podemos calcular la frecuencia relativa de los datos, que se define como el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. De esta forma obtenemos que la frecuencia relativa de la variable hombres es 0,5172 o un 51.72% y que la frecuencia relativa de la variable mujeres es 0,4828 o un 48.28%. Si sumamos los resultados de las frecuencias absolutas nos debe dar el total de datos. Si sumamos el total de la frecuencia relativa nos debe dar 1. Al gráfico de estos datos agrupados le llamamos el histograma de frecuencias. Ahora vamos a realizar un ejemplo con los rendimientos mensuales históricos de las acciones de Disney. La elección en particular pues no es nada especial, sino que se debe a que esta es una empresa de la que podemos tener bastantes datos, dado que entró a bolsa desde 1962. Antes de empezar a trabajar, vamos a calcular los rendimientos de estas acciones mes a mes, pues el solo precio no me da información sobre la rentabilidad, pero sí me la da la variación de ese precio. Hallar la rentabilidad es muy sencillo, solamente tomamos el dato futuro sobre el dato inmediatamente anterior menos 1 y listo. Damos Enter. Y ahora damos doble clic en la esquina para que se copien los rendimientos de todos los espacios. Insertamos una columna y enumeramos para saber cuántos datos entonces quedaron. En total, 676. Recuerda que estos datos entonces son rendimientos. Como son rendimientos, los podemos expresar como valores porcentuales. Para facilitar el tratamiento de los datos, voy a seleccionar los 676 datos completos y les voy a dar un nombre. Como les decía, los llamamos datos. El nombre que usted le asigne en este punto, teniendo por supuesto la información seleccionada, va a ser que siempre que usted escriba en Excel la palabra datos, él haga referencia a toda esa selección de información. Vamos a darle Enter y listo. Ahora sí, tenemos que, para poder construir la distribución de frecuencias, es necesario determinar cuál de todos los valores que tenemos ahí es el dato máximo y cuál es el dato mínimo. Esto lo logramos con la función max para el dato máximo, como ya denominamos a todos los rendimientos con la palabra datos, pues nos sale directamente ahí. Y ese es el máximo valor de toda la serie. Ahora miremos el mínimo y lo hacemos con la función min también de Excel. Tomamos la etiqueta datos y listo. El dato más bajo es 37.92% realmente. Ahora necesitamos saber cuánta información hay entre el máximo y el mínimo. Esto se hace calculando la diferencia entre los dos valores. El siguiente paso es asignar la cantidad de grupos en los que voy a distribuir la información. Para este caso los vamos a distribuir en 10 intervalos y para que sean de igual tamaño vamos a tomar el total de información entre el dato máximo y el mínimo y lo vamos a dividir entre la cantidad de grupos. Y ya con esto empezamos a crear cada subintervalo de rendimientos. Para ello, el primer grupo contendrá hasta el máximo valor y los siguientes hasta menos el rango que acabamos de hallar. Y así nos quedan todos los subintervalos iguales.
y bajamos la fórmula hasta llegar al valor mínimo de los datos. Como debemos contar la cantidad de datos que están entre cada intervalo, digamos de 41.52 a 33.58, ¿cuántos tenemos? Pues sería muy engorroso dada la cantidad de información que hemos conseguido. Pero la función frecuencia de Excel nos va a ayudar con esta dificultad. Sencillamente seleccionamos aquí la primera columna, decimos igual, frecuencia, abrimos paréntesis, nos pide que coloquemos cada uno de los datos y luego que seleccionemos los grupos. Cerramos aquí paréntesis y aquí no podemos dar Enter, sino que tenemos que dar Shift, Control y Enter. Por supuesto, estos no son datos porcentuales, son números. Y eso es lo que conocemos como la frecuencia absoluta. El resultado de la suma de las frecuencias absolutas nos debe dar la cantidad de datos que desde un principio sabíamos que eran 676. Para calcular la frecuencia relativa, todo lo que hacemos es tomar cada uno de los datos de la frecuencia absoluta y la dividimos entre el total de datos que tenemos. Voy a fijar el denominador y listo. Y listo. Estos son los datos que tenemos de frecuencia relativa. Se pueden dejar de esta forma o se pueden expresar como valor porcentual. La suma de las frecuencias relativas debe ser igual a 1 o al 100% si lo tomamos como porcentaje. La forma como realizamos el histograma de frecuencias es seleccionando los grupos y la frecuencia absoluta. Vamos a insertar, seleccionamos gráfico de dispersión, esta opción, la dispersión con líneas rectas y marcadores, que también podemos colocar con líneas suaves y marcadores para ver un poco más el comportamiento de una distribución normal. Y aquí la tenemos. Entre más información tenemos, nuestro histograma de frecuencias se parecerá más a la campana de Gauss.